Bendiciones hermanos en Cristo. Mi nombre es Edgardo González y quiero compartir con ustedes un tema en el día de hoy que lleva como título Bájate del árbol. Basado en una reflexión del Evangelio de Lucas 19 del 1 al 6. Zaqueo. Ese encuentro de Jesús y Zaqueo. Dice la palabra de Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores del impuesto y muy rico. Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Interesante, muy interesante este evangelio de Lucas. Pero primero, vamos a ver, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era un cobrador de impuestos. Trabajaba para el Imperio Romano y tenía una posición social muy grande y tenía una posición dentro del gobierno romano muy grande también, cobrador de impuestos. Y dice la palabra que era un hombre rico. ¿Por qué? Porque siendo cobrador de impuestos tenía un buen sueldo. Y además cuando cobraba el impuesto a las personas, él cobraba dinero de más y ese dinero iba para su bolsillo. Y así todos esos cobradores de impuestos, incluyendo a Zaqueo, hicieron muchísimo dinero porque le robaban al pueblo, aparte de todo lo que recibían también como su sueldo. Por lo tanto, él tenía una posición social y era muy respetado en aquel área donde él estaba, porque su posición social era grande, era un hombre con poder, vamos a decirlo así. Pero a la misma vez era un hombre que despreciado, odiado y tenía un vacío grande en su corazón. Porque lo tenía todo, pero no tenía nada. Estaba vacío en su corazón. Dice la palabra en el versículo 3, quería ver cómo era Jesús. Qué interesante que la palabra no dice que él quería ver cómo era Jesús. La palabra no nos dice que él quería tener un encuentro con Jesús. La palabra dice que él quería ver cómo era Jesús. O sea, lo quería ver por curiosidad. Es interesante cómo hoy en día muchas personas todavía quieren ver a Jesús por curiosidad, para ver quién es ese de que la gente habla. Porque cada cual dice, yo vivo yo sirvo al Señor a mi manera. Yo sigo mi religiosidad a mi manera. Y por curiosidad se acercan a Jesús. Zaqueo decía, tal vez por curiosidad, yo quiero ver quién es ese de que la gente dice que el viento y el mar lo obedecen. Yo quiero ver quién es el que dice que los romanos dicen, mira, ningún hombre alguno ha hablado como este. Aquel que la gente dice que resucita a los muertos, que sana a los enfermos, que alimenta al hambriento, que es amigo de los pecadores. Yo quiero ver a aquel que dice, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. ¿Fue por curiosidad o fue por ver quién es mi competencia? No sabemos, pero dice la palabra que quería ver a Jesús. Dice la palabra también que él no lo conseguía porque tuvo que meterse entre medio de ¿qué? De una multitud. O sea, ya eso es un impedimento. En medio de la multitud tenía que ir. Y además dice también que era de baja estatura. Dos impedimentos, multitud y baja estatura. Multitud, una multitud. O sea, tenía que abrirse camino. Hoy en día nosotros tenemos que abrirnos caminos si queremos ver a Jesús. Porque hay una multitud de problemas. Hay una multitud de enfermedades. Y hay una multitud de situaciones que nos impiden acercarnos y tener ese encuentro con el Señor. Y nosotros tenemos que abrirnos camino entre esa multitud de situaciones que tenemos. También dice la palabra que Zaqueo era baja estatura. Y simboliza esa baja estatura espiritual que nosotros tenemos. Zaqueo lo tenía todo. Tenía toda la estatura social que puede tener un hombre en aquella época. Y poseía muchísima riqueza. Pero estaba vacío en su corazón. Espiritualmente era de estatura baja espiritualmente
hablando. Y la palabra aquí nos hace esa comparación. Entonces, ¿dónde está tu estatura espiritual? ¿Estás tú en esa estatura grande como Zaqueo en poder y tu estatura espiritual está bajita? Entonces analicemos dónde estamos. ¿Cuál es la multitud que yo tengo que romper para llegar a Jesús? Vamos a ir analizando todo eso, todas esas cosas. Entonces dice la palabra de Dios, el versículo 4, que se adelantó corriendo y subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Interesante, dice que corriendo, se adelantó corriendo. Nuestra vida también es así. Basamos nuestra vida en un corriendo por todo. Una vida ajorada. Pero terminamos siempre, ¿dónde? Trepándonos en un árbol. Y quiero que entiendan que dice la palabra que antes de Zaqueo, ver a Jesús, ¿dónde estaba? Trepado ¿en qué? En un árbol. En un árbol. Y algunas versiones en otra Biblia dice que especifica que era un árbol de sicomoro. Entonces el árbol de sicomoro, ya los egipcios para aquellos tiempos decían, le llamaban el árbol sucio. El árbol sucio porque el fruto del árbol de sicomoro, junto con sus hojas, era alimento para los cerdos y las cabras. Lo utilizaban para eso. Entonces también en otras versiones también le llamaban el árbol de la falsa higuera. ¿Por qué? Porque el fruto del árbol de sicomoro estaba lleno de muchos insectos adentro. Entonces ellos le decían que era el de la falsa higuera. Así que Zaqueo se trepó en un árbol sucio, en un árbol falso. Igual que cuando tú y yo nos trepamos en el árbol del egoísmo, en el árbol del vicio, en el árbol de la pereza, en el árbol del orgullo. Entonces, estando en ese árbol, queremos vernos mayores, sentimos que tenemos el control de todo. Y perdemos ese amor por el prójimo, perdemos esa misericordia por el prójimo, porque estamos trepados en un árbol sucio, en un árbol falso, al igual que le llamaban al árbol del sicomoro. Analiza, hermano, ¿en qué árbol tú estás trepado? Es tiempo que te bajes del árbol, porque Jesús va a pasar y te va a llamar y te va a decir que quiere que tú bajes. Por eso, bájate del árbol en que te encuentras en estos momentos, hermano. Dice la palabra que cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, baja enseguida. Zaqueo, baja enseguida. Es interesante todo esto, hermano, porque cuando Jesús miró hacia arriba, estaba viendo ¿a quién? A Zaqueo, mirando ¿qué? Lo que había en su corazón. Jesús siempre está observándonos, Jesús siempre está mirándonos. Jesús sabe y conoce los deseos de tu corazón. Por eso Jesús le dijo, Zaqueo, baja enseguida. Ese árbol donde tú estás trepado te hace daño. Bájate enseguida, porque hoy tengo que quedarme, ¿dónde? En tu casa. Hoy yo quiero entrar a tu corazón. Hoy Jesús te dice a ti, hermano, yo quiero entrar a tu corazón. Es tiempo que te bajes del árbol que te está haciendo daño, porque yo voy a pasar y quiero cenar contigo. Yo quiero entrar a tu corazón. Cuando recibimos a Jesús, hermano, en nuestro corazón, todo va a cambiar. Todo cambia. Aunque a veces muchas veces Jesús tiene que sacudir nuestro árbol. ¿Saben por qué? Porque Jesús sabe que en ese árbol donde estamos trepados, ese árbol sucio, también hay una fruta madura, fértil. Y Él tiene que sacudirnos para que nosotros entendamos, y cuando nosotros bajemos como fruta, Él nos recibe en sus manos y cambia, nos transforma en el fruto más hermoso. Hoy Jesús te dice a ti y me dice a mí, Egui, Edgardo, tú que me escuchas, hermano, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Pero hermano, no lo pienses dos veces. Baja hoy, baja rápidamente del árbol donde estés trepado, porque ¿sabes lo que dice Jesús para terminar? Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Que el Señor te bendiga. Amén. Así sea.